Hoy les vamos a hablar de una película ad hoc con el momento actual y que está disponible en Amazon Prime. Estamos hablando de Cónclave. Bienvenidos a un nuevo episodio acá en su podcast Play Rewind. Recuerden que aquí platicamos sobre cine, sobre series, un poco de música. Me acompaña, como siempre, mi amigo Daniel Gamboa. Dani, ¿listo para que platiquemos hoy un nuevo episodio de cine? Así es, ya listos para hablar de una de las películas controversiales en su momento, también muy nominada en los pasados Óscares, que si no mal recuerdo tenía 8 nominaciones, que también tuvo ganador de Mejor Actor con Ralph Fiennes, si no mal recuerdo. Sí, ganó mejor, ganó mejor guion adaptado, ¿no? Según yo. Bueno, por ahí, ganó. Sí, estuvo nominado Ralph Fiennes. Sí, También estuvo como mejor película. Tuvo varias nominaciones. Creo que tuvo sí, varias nominaciones, así es. por ahí. Y que bueno, digo, está de más decirlo, pero ya en su momento ya no la platicamos cuando estaba en cines. Después pensamos que ya era un poco tarde, pero justamente aprovechando que coincide un poco que se estrenó en Prime Video, ya está disponible en plataforma y que además, bueno, estamos con fechas cercanas al fallecimiento del Papa Francisco, pues esta película tiene mucho que ver con esa temática, entonces creo que nos quedó bastante adecuado el momento ya para platicar ahora sí de esta cita, ¿no? Así es. Y bueno, pues antes de pasar a la plática, les voy a dar rapidísimo la ficha técnica de esta película. De entrada, Cónclave es una película estadounidense dirigida por Edward Berger, del cual recordamos por la película Sin Novedad en el Frente, que también tuvo bastantes buenas críticas. Y está basada en la novela de Robert Harris, del mismo nombre, Cónclaves. Bueno, en el elenco contamos con Ralph Fiennes, con Stanley Tucci, John Linton, Luciana Masmati, entre muchos otros. Y bueno, ¿de qué va Cónclave? El argumento o la sinopsis de esta película es que después de la muerte del Papa a consecuencia de un infarto, se decide unir el colegio cardenálico, liderado por el cardenal y decano Thomas Lawrence, para, se reúnen en Cónclave para elegir el sucesor, es decir, el próximo Papa, ¿no? Y hay diferentes candidatos y candidatos como diametralmente diferentes, ¿no? Primero está el candidato italiano Aldo Bellini, que está en la misma línea del anterior papa. Está el candidato nigeriano Joshua Adeyemi, que es un conservador social. Por otro lado está el canadiense Joseph Trimbley, que es un conservador convencional. Y el italiano Godofredo Tedesco, que es un tradicionalista reaccionario, ¿no? Entonces, como ven, en esta película vamos a ver cómo diferentes corrientes religiosas de una u otra forma buscan el lugar del Papa y cómo estos cambios, y cómo se darán estos cambios, ¿no? En una religión. Entonces vemos como toda esta parte un tanto política acerca de la nueva elección de una figura tan importante como es el Papa. Una vez dicho esto, cuéntanos, Rodrigo, ¿qué te pareció Cónclave? ¿Te gustó o no te gustó? Y demás. Sí, vaya, es una película que cuando se estrenó, pues yo trato de qué hablar porque, bueno, tiene por ahí estas temáticas transversales. Una de ellas, ya te mencionabas, la parte política. Por otro lado, como ciertas alarmas dentro del proceso de elección de un nuevo papa. También están todos estos desencantos que ha tenido la Iglesia Católica con diversas temáticas que, digo, ahí no profundizan, se mencionan brevemente, ¿no? Pero bueno, hace como una especie de escáner de todo lo que está sucediendo. Y creo que para empezar eso fue, ¿no? Después termina la película como yéndose hacia una especie de juegos de poder. Digo, por ahí incluso en su momento leí que alguien hablaba de que era el House of Cards, ¿no? Del Vaticano. Yo creo que está un poco exagerado. Pero bueno, la verdad es que la película creo que es una cinta que puedes disfrutar. O sea, la verdad es que está muy bien hecha para empezar. Creo que tiene un guión que, si bien ya vimos que es adaptado, no es un guión original. Seguramente está basado en muchas situaciones reales de cómo funciona este proceso de elección en la iglesia, con todo este hermetismo, con todos estos cuidados, con toda esta
pues este juego de secreto de lo que es una elección así, ¿no? Eso es por un lado. Después tenemos como toda esta parte también de relaciones, de vínculos que hay. Finalmente es una detentación del poder estar en un puesto así. Y obviamente quienes están involucrados hasta cierto punto pues empiezan como a perder un poco la idea central de donde se supone que deberían estar como, bueno, como miembros de una religión, ¿no? Y entonces lo que hace la película es llevarte muy bien a través de eso, creo yo. Y además creo que, pues, bueno, tiene muy buenas actuaciones. Está por ahí Ralph Fiennes, que lo hace de manera magistral. Pero bueno, no se queda atrás los demás actores que están involucrados. La verdad es que también eso le da muchísimo, muchísimo cuerpo e interés a la película. Entonces creo la verdad es que es una cinta que, si bien no es perfecta, sí vale muchísimo la pena poder disfrutar porque ya se encuentra disponible para verla en casa, ¿no crees? Así, estoy de acuerdo contigo. La verdad es que ya lo puedes encontrar por ahí en Amazon Prime. Como empezamos el video, es un momento interesante y sobre todo creo que como para darse una idea de qué podría pasar o qué sería lo que se estaría viviendo o que se está viviendo en el Vaticano con la elección de un papa. Recordemos que la verdad es que el catolicismo es una de las religiones más importantes con un mayor número de seguidores, ¿no? Entonces, creo que sí es un evento, más bien es un evento mundial esta situación. Aunado a eso, pues es bastante interesante ver desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, cómo todas las religiones o cómo esta religión muestra la parte más política, que al final tú lo mencionaste, esta pelea por ocupar la silla, por llevar a la religión en otro rumbo, ¿no? Aquí vemos estas disputas internas, estas inconformidades por parte de algunas de las personas más importantes de la religión en la película y cómo quieren hacer un cambio, ¿no? Entonces, me resulta bien interesante una ideología diferente, ¿no? De hecho, es lo que mencionamos de los 4 candidatos, la verdad es que las ideologías son diferentes y realmente eso puede hacer, tiene mucho que ver en qué camino llevará la religión más adelante, ¿no? Entonces, ahora que estamos en estos momentos, creo que resulta un tanto interesante ver qué podría pasar o cómo serían las corrientes, ¿no? Obviamente, esto es una mera ficción, digamos, no es una película como para cuestionar la fe, por así decir, pero sí es una película que resulta interesante porque vemos que tal cual todo en la vida tiene un tanto de política, ¿no? Y una religión que sería en teoría la parte más pura, también tiene esta política, también tiene estas diferencias ideológicas y también tiene estos problemas internos, ¿no? Entonces, eso resulta muy interesante y me parece que está muy bien logrado en la película a partir de este guión adaptado, ¿no? La verdad es que es una película que a mí en lo personal me llamó bastante la atención. Creo que la primera parte me agradó mucho, me parece bastante interesante, bastante llamativa. Creo que sí conectas y si quieres, si estás en suspenso para ver qué va a pasar, quién va a ser el próximo papa en esta elección, porque como en todas las elecciones, pues empiezan a sacar los trapitos sucios, qué de este, qué del otro, qué no sé qué, y entonces la religión no está exenta a esta parte, ¿no? Y por esa misma razón, en esta película Conclave podemos encontrar esa parte, lo cual me parece bastante llamativo. Ahora, coincido contigo, me parece que la actuación de Ralph Fiennes él lo hace de manera muy buena. También me gusta Stanley Tucci, creo que de por sí es un muy buen actor. Y la misma Luciana Masmati, que si no mal recuerdo también lo hace bien. Según yo la que estuvo nominada es Isabela Rossellini, pero, Ok. pero sí también lo hace muy bien. En general que es un elenco bastante interesante, bastante bien logrado, pero sobre todo es una de estas películas que tú y yo lo hemos dicho muchas veces, que su fortaleza es el guión. Realmente no tiene grandes locaciones, no tiene los efectos, no tiene como muchas cosas que, bueno, tiene un montaje y una fotografía bastante interesante, eso sí, pero sobre todo creo que la parte más importante es esta disputa y eso quiere decir que el guión es bastante interesante. Obviamente ya lo había mencionado, es un guión adaptado, pero aún así creo que conlleva muchas veces un guión adaptado conlleva más trabajo que una idea original, ¿no? Entonces, creo que en esta parte la película cumple. Ahora, para mí,
me gusta mucho la primera parte o tres cuartos de la película. Lo que ya no estoy tan convencido es con el final, porque creo yo, no voy a hacer spoilers, pero es una pregunta hacia ti. Creo, creo yo que la película pudo haber sido más atrevida y hacer algo un poquito más, pues sí, un poco más atrevido, un poco más impactante, ¿no? Obviamente, yo no he leído el libro, entonces no sé si así también acabe el libro, y también por esa parte no decidieron como explorar ciertas cuestiones y demás, pero para mí eso es como el único detallito que yo tendría con Conclave, pero cuando la vi en el cine la disfruté mucho y ahorita en estos momentos y que está disponible en Amazon Prime, sí creo que es una de esas películas que te va a entretener y que un fin de semana lo puedes ver y vas a acabar contento, sobre todo si te gustan estas como intrigas políticas, por así decir, ¿no? Fíjate que creo que sí, justo ese es como el problema de la película. Por eso mencionaba hace rato que no es perfecta, ¿no? Que sí nos gustó mucho, creo que es bastante claro, sí la disfrutamos. Pero sí tiene cosillas ahí que pudieron haberse trabajado mucho mejor. Eh, Porque bueno, de entrada, pues obviamente conocemos un poco de cómo se maneja un cónclave, pero seguramente hay otras cosas. Bueno, recordemos para empezar la etimología, ¿no? De la palabra, que es como decir con llave o bajo llave, porque todos los participantes, todos estos, bueno, no sé si son cardenales, apóstoles, no te voy a mentir, no me acuerdo, se encierran y bueno, se van a quedar ahí enclaustrados, casi encarcelados, todo el tiempo que dure el cónclave, que puede ser desde un día, si hay votación a favor de uno, hasta semanas, ¿no? Entonces, pensando en eso, obviamente al estar bajo llave y bajo reglas sumamente estrictas de convivencia, de cómo se va a dar la información de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera y demás, pues es difícil saber si mucho de lo que vimos es así, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí hay que tener ahí unas bases importantes para que esté basado tanto el libro como después la película. Ahora, esto sí nos da como al menos un poco de idea de cómo funciona todos los puestos de poder, ¿no? Ya lo mencionabas tú, como en todas las elecciones empiezan a salir algunas cosillas por ahí para atacar, entre comillas, al enemigo. Empiezan a salir ahí otros conflictos que pareciera no tener importancia porque no es ni siquiera entre los candidatos como tal. Pero bueno, ahí juega un papel bien importante lo que hace Ralph Fiennes, bueno, el personaje de Ralph Fiennes ahí, porque es como el encargado de llevar todo el cónclave. Y también vemos mucho estos momentos de tensión de lo que implica una votación. Y creo que aquí es donde me gusta mucho lo que hacen con la fotografía. Más allá de los colores, tiene unas tomas fenomenales, tanto abiertas como cerradas. Algunos encuadres que te meten mucho en la atención del momento de la votación, algunos close-ups, algunos panorámicas muy simétricas. Entonces la verdad, y bueno, los colores, que además recordemos que también hay como reglas de colores en toda esta parte religiosa que tiene que ver con el negro, el rojo, el blanco principalmente, y eso ayuda mucho a que también algunas tomas se vean súper bien cuidadas, súper bien bonitas. Entonces creo que eso también le da perdón, un punto a favor a la película. Sí voy hacia la parte de que esta parte de tensión visualmente atractiva, el jugar con las temáticas o las situaciones que van pasando, sí te meten a la intriga, te atrapan muy bien. Después pareciera que algo sucede con el guión, que sí se nos cae un poco, también coincido con eso, ¿no? Se nos cae un poco en la parte final. Y no sé si realmente fue ya aquí como una adaptación, porque tampoco he leído el libro, no fue si es parte de la adaptación hacia el cine, o si realmente el libro también cae sobre eso, ¿no? Sobre ese juego con los personajes que estamos viendo. Y quizá ahí es donde sí decae un poquillo la película. Sin embargo, creo que la verdad es que hay dos formas de verlo, ¿no? Desde tú como espectador que ya te adentraste y disfrutaste 3/4 de la película y estás esperando ver cómo termina finalmente, bueno, quién va a ser el papa electo, cómo lo puedes ver quizá desde una perspectiva, ¿cómo llamarla? Más abierta, ¿no? Más de mentalidad abierta para dejarte llevar hacia lo que la película te está proponiendo, ¿no? Y aquí es donde ya entran como también otras temáticas un poco más
apegadas a la situación actual de la Iglesia Católica, ¿no? Porque también ese es otro, ¿no? Creo que eso sí hace bien la cinta, el hecho de no solamente encerrarse en lo que es la religión, este evento como tal, sino todo lo que ocurre en el exterior y lo que ocurre de forma mundial con lo que ha sido la religión católica, tanto hablando de situaciones negativas como positivas y algunas pues muy mediáticas, ¿no? Claro, de hecho creo que esa es la parte como más interesante, inclusive que sí es este espejo de la sociedad, bueno, este espejo de la religión donde sí muestra que muchas veces hasta los más altos puestos de esta religión pues tienen cuestiones, ¿no? Y tienen temas y tienen cosas y es muy interesante cómo lo menciona y cómo lo trae a colación y cómo al final pues quien llegue de todas maneras, o el 80% de las personas que lleguen a ese puesto, pues no es que sean los mejores católicos, por así decir, ¿no? O que profesen al 100 o que en su vida lo que están diciendo frente a sus feligreses, ¿no? Entonces, este retrato creo que es la parte más interesante y creo que lo hacen bien, sí muy a cuentagotas, no a cuentagotas, sí de forma muy, muy limpia, muy clara. A lo mejor ni siquiera caen en el morbo como podríamos pensar que podrían caer en Sí, muy estas sutil, partes. Muy sutil, muy cuidado, ¿no? muy cuidado, inclusive podría ser hasta respetuoso, pero... Pero Sí. Ajá, dime. no creo que, no sé si a eso ibas, pero creo que precisamente eso es lo que tal vez afecta un poco el desarrollo de la película. O sea, si ya te metiste ahí, es como, pues ya, o sea, dale, ¿no? Ya, o sea, profundiza un poquito más. Si de todas formas se habló de la película, imagínate si hubiera tocado de un forma un poquito Si más hubiera detallada más algo. gráfica en algunas cuestiones, claro. Pues no, déjalo gráfico, más bien lo detallista con ciertas problemáticas o que tanto se hubiera involucrado ya en otras cosas para hablarlas un poquito más abiertamente, ¿no? Entonces creo que en el cuidado es donde quizá nos queda de ver un poquito la película porque es como, pues ya me lo estás aventando, ya déjate ir, ¿no? Pero ahí fueron como frenando en lo que te van contando y quizá yo, o sea, porque además, yo antes de ver la película, yo sí ya había escuchado como que estaba muy buena y demás cosas, entonces como que mi expectativa un poquito más elevada hacia que podía tocar ahí temáticas como más sensibles, más Pues específicas. sí, Al final, pero sí, ¿no? ajá, pero justo yo pensé que iba a ser como más incisivo, ¿no? Claro. Pues sí, bueno, si ya no tienes más, ¿te parece? Pasemos a la parte de lo bueno y lo malo. Pues creo que ya únicamente como mencionar que la verdad es que es una película bastante completa y que creo que independientemente de que de cómo estamos platicando esto de que encontramos tanto cosas buenas como malas, yo sí me quedo porque sí vale la pena verla y creo que pues coincidió, ahora sí que coincidió con este momento y sí te sirve como para darte un panorama de qué esperar, que creo que Cónclave inicia, no sé si a partir del 7 de mayo, 8 de mayo, una cosa así. Pues entonces es como, aparte que tienen tiempo para ver la película, ¿no? Todavía, pues es también una cuestión histórica que, digo, a nosotros ya nos tocaron que, 3 cambios de papa, creo que 2, ¿no? Bueno, 3 con este que viene. Entonces, en ese sentido, pues de alguna forma esta película forma parte histórica por el momento en el que se está dando y que, bueno, está como la posibilidad de entender un poco mejor qué significa, sobre todo, bueno, uno si eres católico, dos si no lo eres, pues también para entender cómo funciona una religión, de las muchas ya que hay a nivel mundial. De acuerdo, sí, yo coincido contigo en varias cuestiones. Sí, es una película, creo que interesante, que la puedes ver en Amazon Prime, que la tienes por ahí, y que con el momento pues está bastante llamativo y que de todas maneras no es una película que, que busque, no sé, probar tu fe o cambiarla o algo así. Simplemente es como un retrato. No, para eso es nada. como lo interesante, ¿no? Sí, no se mete tampoco Sí, como no. a cuestionar ese tipo de cosas, para nada. Exactamente. Entonces, échenle por ahí un ojo, está interesante. Y ya nada más ahora entonces, ya una vez dicho esto, ¿te parece si pasamos a la parte de las calificaciones? No, lo bueno y lo malo. ¿Perdón? Lo bueno y lo malo. Bueno, a ver, Bueno, sí, es parte de lo que hemos platicado, pero... bueno, a ver si quieres entonces empieza con lo bueno. Digo, para manera de sintetizar ya lo que platicamos, yo me quedo con la actuación de Ralph Fiennes, la verdad es que se merecía el Oscar,
O sea, solo ganó Andrew Brody, pero quien se merecía el Oscar en la edición pasada pues era Ralph Fiennes. La verdad es que lo hace muy bien. A mí me encantó cómo actúa en esta cinta. De por sí es muy buen actor, pero en esta creo que lo hace bastante bien. Segundo, visualmente es muy interesante, muy atractiva la película. Y tercero, de todas formas, pese a estas decaídas que tiene el guión, creo que la historia te atrapa lo suficiente para que puedas disfrutar la película de forma completa. De acuerdo, yo nada más agregaría en la parte de lo bueno que creo que es una película que sí te mantiene conectado en la película si quieres saber cómo esta parte final. Entonces para mí es muy buena, coincido contigo en la parte de las actuaciones, en la parte del montaje, de la fotografía. Ahora cuéntame para ti qué es lo malo de Conclave. Te queda un poquito corta en querer ser lo que se llama más incisivos con algunas temáticas pues un tanto complicadas, ¿no? Para la Iglesia Católica. Digo, tal vez no es el momento o no era la intención para nada de esta película. Pareciera por momentos que sí, pareciera que no. Entonces creo que en esa dualidad entre que si lo hago o no lo hago, ahí es donde falla un poquito en el sentido de contarte esas temáticas. Y por otro lado, pues sí, que es el cuarto acto, por llamarlo de alguna forma, o tercer acto de la película, pues como que pierde un poquito de conexión con lo que ya estábamos viendo. Ahí puede desencantar un tanto a la audiencia. De acuerdo contigo, me hubiera gustado que fuera un poco más incisiva en la parte final o más explorativa en ese aspecto, pero bueno, creo que es parte de cómo decidieron hacer la película y ahí queda, pero creo que pudo por ahí ser un poquito más impactante, un poquito más desarrollada esa parte y creo que hubiera sido bastante bueno para la película. Una vez dicho esto, yo ahora sí ya pasamos a la parte de las calificaciones. Mira, yo aquí tengo un Rotten Tomatoes que en el tomatómetro le pusieron un 93%, mientras que el público le puso un 86%. ¿Tienes No por ahí? tengo la de... No la le tengo aquí tengo la también. de IMDb. Mira, yo aquí tengo también que IMDb le puso un 7.4 sobre 10. Entonces, aún así, ambas calificaciones son bastante bien, bastante altas. Entonces, ahora me interesa saber cuál es la calificación que tú le vas a poner a Conclave. Mira, yo me voy a quedar tal vez con un 8, pensando en que pudo haber sido más si el guión no hubiera estado mejor desarrollado, pero también creo que lo que hace Ralph Fiennes a mí la verdad sí me gustó mucho, entonces eso también ayuda como que la manteca. Sí, yo creo que un 8 le doy. De acuerdo contigo, yo también estoy por ahí, yo le pondré un 8.3, es una película que me gustó, nada más concuerdo contigo, en el final se cae un poquito, pero en general creo que es una película buena, interesante y que seguramente te va a llamar la atención y aparte pues no tampoco tiene como una duración excesiva, ¿no? Ya nada más para cerrar, cuéntanos Rodrigo, ¿dónde nos pueden escuchar, escribir, leer y demás cuestiones? Claro, recuerden que estamos en Spotify, en YouTube, Amazon Music, en Apple Podcasts y bueno, también invitarlos a seguirnos en redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y en X como Play Rewind Podcast. Por ahí pues tenemos diferentes enlaces a los episodios. Recuerden que tenemos muchas recomendaciones, tanto de los estrenos que van saliendo en cines como de aquellos estrenos que están yéndose, bueno, de manera directa a plataforma, como aquellos que ya estuvieron en cine y luego pasa a plataforma, como el caso de Conclave que hablamos el día de hoy. Trataremos también de irles recordando cuando ya salgan estas películas que están en cine, cuando ya estén disponibles en plataformas. También ayudaría que pues, si ya vieron la reseña y no pudieron verla en el cine, pues ahora sí la puedan disfrutar en casa. Y pues nada más agradecerles cuando nos acompañaran en un nuevo episodio de cine. Esperamos verlos por aquí la siguiente semana. Dani, muchas gracias. Gracias Rodrigo, gracias a todos, bye bye.